Bueno, buenos días a todas y todos que nos acompañan en este viernes de diálogos fiscales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, no se olviden de comentarnos en el chat que estamos aquí conectados en la plataforma de dónde nos acompañan, de qué ciudad, de qué país. Y bueno, como siempre, tratamos de tener un programa que sea de su interés, que donde tengamos esta discusión sobre temas de alto octanaje en la materia tributaria y administrativa. Y en esta ocasión, pues tenemos un tema espectacular que es el tema de desviación de poder, que por lo menos en el caso de México es un tema que tenemos terriblemente olvidado. Hay muy poca jurisprudencia, hay muy pocos precedentes, poco se litiga el tema. Entonces, pues tenemos expertos de Iberoamérica para que nos platiquen cómo interpretan ellos la desviación de poder, cómo han estudiado la desviación de poder. Y bueno, tenemos invitados de lujo, tenemos a la profesora Victoria de Dios Vieites de la Universidad de La Coruña, tenemos a la profesora Cristina Vázquez del Uruguay, tenemos al profesor Gustavo Silva Tamayo de la Argentina. Y bueno, Pepe, pues adelante. Pues muchas gracias, Luis José. Muy buenos días a todos. Y pues sin más, profesora Victoria, si nos ayuda orientándonos, centrándonos dónde estamos parados con este tema de la desviación de poder. Adelante, por favor. Decía el profesor Béjar que en México la desviación de poder, que no hay casos y que es un tema que está abandonado. No es esa la percepción en España, pero no lo diría tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista mediático. La desviación de poder en España está de moda y ha estado de moda hasta hace unos meses que han venido otros temas que han eliminado aquel y se han puesto de moda, no vamos a entrar en ellos, pero está de moda precisamente, decía, no tanto por lo jurídico como por los aspectos mediáticos. Luego me referiré a alguna resolución judicial, aspectos mediáticos, porque se refería precisamente a la promoción de la fiscal de sala, de la que fue fiscal general del Estado aquí en España. Y hablo de una sentencia del Tribunal Supremo del año 23 en el que el Tribunal Supremo declaró que había desviación de poder. Por tanto, desde el punto de vista mediático, al margen de que esa sentencia fuera especialmente significativa, es un tema que está de moda. Haciendo un poquito de historia, al menos historia próxima en lo que es la desviación de poder. Ya sabemos que la desviación de poder como tal surge en Francia como consecuencia de la doctrina del Consejo de Estado francés y se importa, al igual que otras muchas figuras o categorías, se importa el derecho español. El antecedente próximo, sin irnos más allá, es la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del año 56 y la Ley de Procedimiento Administrativo española del año 58. En la desviación de poder ambas van unidas, Ley de Procedimiento y Ley de la Jurisdicción. La ley del año 58 incluyó la desviación de poder y quiero resaltar este dato. La incluyó en el artículo 83, ahora sigue igual, prácticamente igual en la ley vigente en el artículo 70, y la incluyó, esto es lo que quiero destacar, señalando en la exposición de motivos de la ley lo siguiente, en relación con la delimitación de la desviación de poder. La fórmula adoptada comprende, pues, cualquier modalidad de infracción jurídica, y desde luego como una de ellas, la desviación de poder. Y ahora lo que me interesa destacar, desviación de poder que según puntualiza el texto legal, saliendo al paso de las tesis que la configura solo como una infracción de la moralidad, pero no de la legalidad administrativa. Primer punto, que aparece destacado en la exposición de motivos del año 56 y que después la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo tuvo que recordar
y hablo de una sentencia del año no muy lejano, que es del año 96, donde recuerda que la desviación de poder es una figura, dice mejor un vicio, de legalidad estricta y no de moralidad. Por lo que añade, es perfectamente admisible que se persiga un fin de interés público no inconfesable o bien un fin de interés privado, que es a lo que en principio intuitivamente nos aboca la desviación de poder. En la actualidad, la desviación de poder, al margen de esos precedentes, digamos, inmediatos, se regula en los mismos términos en la Ley de Procedimiento Administrativo del año 2015 y en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del año 98. En la Ley de Procedimiento, como vicio de anulabilidad del acto administrativo, y en el artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción, donde aparece, no en la Ley de Procedimiento, sino en la Ley de la Jurisdicción, al igual que ocurría en la del año 56, aparece definida la desviación de poder. Y aparece definida en dicha ley en los siguientes términos. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Por tanto, definición, si se quiere, muy amplia de la desviación de poder. Esencial para la configuración de la desviación de poder aquí en España fue la Constitución del año 1978. ¿Por qué? Porque la Constitución del año 1978 establece las bases constitucionales de la administración pública. En su artículo 103 establece el sometimiento de la administración a la ley y al derecho, actuando con los fines que allí se especifican, y en el artículo 106 de la Constitución expresamente se indica que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Constitución del año 78, que lo que llevo es a un cambio de criterio en la jurisprudencia en orden a la prueba de la desviación de poder. Hay una sentencia ya del año 82 del Tribunal Supremo. El ponente fue un excelente magistrado, el profesor García Manzano, donde lo que hace, este era el gran problema de la desviación de poder, lo que hace es, en definitiva, conectar la actividad probatoria con el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que se regula en nuestra Constitución en el artículo 82. Dicho brevemente, me han dado 5 minutos, brevemente, sin perjuicio de lo que después podamos hablar o charlar, ¿cuáles serían las notas esenciales aquí de la desviación de poder? Es necesario un acto aparentemente ajustado a la legalidad, pero que en el fondo persigue un fin distinto del interés que ha querido el legislador. El terreno propicio es realmente el terreno, creo, de la desviación de poder, es la llamada actividad discrecional de la administración. Luego haré referencia a ello para ver hasta qué punto hoy en día la desviación de poder, si se me permite la expresión, tiene sentido o no, es residual, es subsidiaria, es alternativa. Por tanto, ámbito de aplicación general, podríamos decir, y donde surge el ámbito de la actividad discrecional. En segundo lugar, la actividad de poder. Esto es lo que dice, digamos, de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando se enfrenta a una cuestión de desviación de poder. La desviación de poder puede concurrir con otros vicios de nulidad. De hecho, en alguna sentencia se destaca que precisamente la existencia de otras infracciones posibilitan precisamente determinar que ha existido desviación de poder. Y en cuanto a la prueba de los hechos, como decía hace un momento, esa sentencia del año 82, digamos, matizó la rigidez de la prueba, permitiendo que el juzgador llegara a la convicción
a través, por ejemplo, de las presunciones de que se había producido una desviación de poder. Para terminar esta primera introducción, parafraseando a un autor español, ¿es la desviación de poder aquí en España la historia de un fracaso? Efectivamente, y como se ha destacado en una sentencia reciente del año 21, la desviación de poder ha resultado, podríamos decir, de escasa aplicación por las dificultades que entraña esta figura. Y luego también, a mayores, podríamos decir que cuando surgió, hablaba del año 56 y del año 58, cuando surgió estábamos hablando de una administración pública que nada tiene que ver con la administración actual. La administración pública de aquel entonces, si recordamos, hablábamos de administración, hablábamos de poder y casi diría, era el término que se utilizaba en la ley de procedimiento del año 58, el término administrado, casi podría decir, salvando todas las distancias, equiparable a súbdito. Por tanto, esa deferencia hacia la administración hacía que la desviación de poder tuviera escasa proyección, o tal vez el rechazo de los tribunales a determinar que había habido desviación de poder. Una segunda causa que se alega para, precisamente en relación con la desviación de poder, es la siguiente. Muchas veces, tal vez de forma intuitiva, los ciudadanos alegábamos la desviación de poder para manifestar nuestro enfado a la administración frente a una decisión de la administración. Y se alegaba de forma genérica, sin mayores, digamos, connotaciones, para demostrar, por decirlo de alguna manera, el enfado. Es decir, que si se quiere en ese sentido, habría un abuso en la utilización de la desviación de poder. Abuso. Perdón, profesora, la detengo ahí un segundo para continuar con ese tema. Sin duda, súper interesante el abuso de la institución, pero vamos continuando con nuestros diálogos. Perdón, de verdad, a todos nuestros acompañantes, a todas las personas que nos honran con su presencia de Argentina, de Uruguay, de Colombia, estoy viendo de Estado de México, de Tlaxcala, de Tamaulipas. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial, como siempre, a mi querido profesor Raúl Bolaños, al profesor René Ortega, que siempre nos acompañan. Y sin más, bueno, mi querido amigo Gustavo Silva Tamayo, tu libro es uno de los libros referentes para estudiar desviación de poder en la Argentina. ¿Qué nos puedes platicar de esta institución? Bueno, buenos días, Luis. Agradezco tu invitación. También agradezco a todos los participantes de este encuentro que me parece muy interesante y muy rico. Veo que sos muy estricto con el plazo, término, así que voy a tratar de ceñirme, teniendo en cuenta que ya María Victoria dijo algunas cosas muy interesantes. Por empezar, ella recordó el origen pretoriano de la figura del Consejo de Estado como un recurso desprendido del recurso por exceso de poder, donde la diferencia sustancial es que en el exceso de poder había una actuación fuera de la competencia básicamente reglada del órgano, y en la desviación de poder es una competencia que se ha ejercido dentro de sus límites, pero donde el fin que se ha obtenido es claramente distinto al público, es un fin público, pero claramente distinto al previsto en la norma. Y una cosa también que he leído hasta el cansancio en varios autores españoles, que marcó María Victoria, es bueno, esta, digamos, proliferación de normas que se refieren a la desviación de poder. Es decir, una suerte, digamos, de exageración, han dicho varios autores españoles, de incluir la desviación de poder en las leyes de contencioso, en la ley de procedimiento administrativo y aún en la Constitución Democrática de 1978. Y esto Muñoz Machado lo ha dicho con mucha claridad. Es una técnica evidentemente muy prestigiosa, pero de discutible eficacia. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? La Argentina tiene un texto del año 1972,
que está vagamente influenciado por la Ley de Contencioso 58 española y también por la Ley de la Provincia de Buenos Aires del año 70. Y tiene una definición, me voy a permitir leerla para no olvidarme nada: habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan facultades pertinentes al órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de lo que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionadas a esa finalidad, lo cual en este aspecto es pionero. Todos los elementos que estructuran la figura de la delegación de poder están contenidos en esta fórmula. ¿Qué ha pasado con la jurisprudencia? Bueno, lamentablemente tengo que decirles que no hay mucha diferencia de lo acontecido en España, y por lo que refiere Luis, creo que tampoco en Iberoamérica, en nuestros países hermanos. Antes del dictado de esta ley de facto, había muy pocos pronunciamientos, pero después de su dictado no existe una jurisprudencia profusa, por lo menos a nivel de la Corte Suprema, nuestro Tribunal Superior. Hay más fallos de segunda instancia. Destaco que la Corte ha dicho, por ejemplo, claramente, que es un vicio de raíz subjetiva. Lo ha dicho en la causa Consejo de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Yo ahí discrepo realmente. Me parece que, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, es un vicio que puede apreciarse de la contrastación objetiva del fin previsto en la norma y el fin realmente obtenido por la administración. Porque tenemos un problema: si la relegamos a un carácter subjetivo, vamos a exigir una prueba que en muchas circunstancias, diría prácticamente en todas, aquel que pretende impugnar el acto no va a estar en condiciones de producir. Va a ser una prueba diabólica. Si bien este fallo que les mencioné admite la prueba presuncional, yo creo que incluso habría que tomar otras, otras posibilidades, reconocer otras posibilidades al impugnante, como por ejemplo la teoría de las cargas dinámicas, poner a la administración en el papel que se encuentra de poder probar la seriedad del acto más que aquel que la impugna. Después, el otro problema que tiene la desviación de poder es que tenemos la dificultad de determinar el fin público, porque ustedes piensen que de la enunciación primaria que puede existir en una constitución o en un tratado, hasta la concreción de un acto administrativo, esto lo describe muy bien Luis en su libro sobre la finalidad de los actos administrativos, hay un trecho bastante grande donde puede haber desvíos de poder. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el fin público es un concepto que debe interpretarse de manera dinámica a la evolución del cambio social. Ya la profesora María Victoria ha hablado de la moralidad. Yo comparto aquella doctrina que dice que es un vicio de estricta legalidad. La moralidad a lo sumo podrá integrar el objeto del acto, pero es un vicio que no debe confundirse con el de la moralidad. Y otra cuestión que habló María Victoria es también el carácter residual que se le quiere endilgar a la desviación de poder, como si fuera un vicio que habría que descubrir, o habría que preocuparse por descubrir una vez que no se pudieron descubrir los otros. Yo creo que esto es exactamente al revés. La finalidad del acto es un elemento supraordinante. Yo creo que todo el resto de los elementos del acto están en función de la finalidad. Hay una causa y hay un objeto porque hay una finalidad del acto. Y es más, como también dijo María Victoria, y esto lo decía el profesor Gordillo, argentino, recientemente fallecido, en realidad los vicios en el acto no se presentan nítidos, no es que podamos hacer una disección del acto administrativo, sino que aparecen sinérgicamente relacionados. Entonces, un supuesto de vicio en la finalidad va a traer seguramente vicio en la causa, en la motivación y aún hasta en el procedimiento, puede haber un dictamen débil que no diga absolutamente nada, donde claramente el descubrimiento de un vicio permite descubrir otros y así sucesivamente. Pero los tribunales en general, cuando había una desviación de poder, se han contentado con decir acá hay un vicio en la causa y en la motivación y no han indagado respecto de la existencia de este vicio. Y aquí me permito también una reflexión. ¿Por qué hay tanta renuencia
a declarar, porque hay una deferencia judicial, digamos, en el esquema de derecho norteamericano, a declarar que el acto está desviado. Bueno, yo en esto entiendo que hay, esto es una conjetura mía, hay cierta politización del Poder Judicial. Me parece que en el caso de España y de Argentina han tenido regímenes autocráticos durante mucho tiempo, y en el caso mío, en el caso nuestro, en el caso de Argentina, me parece que hay un escaso afianzamiento de las instituciones republicanas después de la recuperación de la democracia en 1983. Yo propugno una solución que Luis la conoce porque conoce mi libro. Yo entiendo que la desviación de poder es un principio general de derecho, al igual que el abuso del derecho, que nadie niega que es un principio general de derecho, porque incluso el Código Civil nuestro lo contiene en el título preliminar. Asignarle el papel de principio general de derecho ya no permitiría que los jueces entren trampas tan dialécticas para rechazar la presencia de esta figura, y obligaría también a no ser tan estrictos respecto a la prueba que muchas veces se convierte en diabólica. Es decir, darle un estatus distinto a la figura, como lo tiene el abuso de derecho, como lo considera el derecho francés, en principio general de derecho que por otro lado todos sabemos no está escrito, se basa básicamente en la FEDS del Consejo de Estado. Yo creo que esto también lo marcó María Victoria y lo comparto. Es un vicio, es una noción que muchos han querido decirla que está en crisis. Desde la doctrina argentina, incluso en una postura que comparto, hay que velar por la salud del Instituto de la Desviación de Poder, porque además de ser un vicio de estricta juridicidad, nos permite desentrañar motivaciones socioeconómicas, por ejemplo, un acto de corrupción o una ineficacia administrativa. No nos olvidemos que la desviación de poder puede darse también por omisión. Y también cuestiones Profesor, perdón que lo interrumpa. Una sola palabra. Y también cuestiones políticas que van con la inestabilidad institucional. Bueno, les agradezco mucho y espero también ahora las preguntas. No, me parece bien interesante lo que está planteando, profesor. Quisiera darle paso a la profesora Cristina para ver la experiencia en Uruguay, de manera que una vez que ella concluya podamos iniciar un poco el debate entre ustedes sobre el tema y comentar, como ustedes lo señalan, que en México también, como se dice popularmente, no cantamos mal las rancheras. O sea, tampoco es una figura de la cual tengamos mucha noción. Adelante, profesora Cristina, si es tan amable. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes según las respectivas longitudes, y mi agradecimiento para estar en estos diálogos fiscales, que estoy realmente impresionada con la cantidad de participantes, así que los felicito por la iniciativa. Yo quería en estos minutos contarles un poco cuál es el fundamento teórico del cual partimos en Uruguay, ¿no? Nosotros vemos la desviación de poder como formando parte naturalmente de la teoría general sobre la validez del acto administrativo y sus vicios, ¿no? Nosotros distinguimos los elementos de los presupuestos del acto administrativo en la doctrina. Entonces, los elementos a nuestro juicio son aquellos componentes o aspectos intrínsecos como la forma y la materia. Y los presupuestos son aquellas circunstancias extrínsecas al acto que deben existir en el momento en que éste se perfecciona. Los presupuestos del acto para nosotros son entonces el presupuesto de hecho o motivo, el presupuesto de procedimiento o conjunto de trámites y formalidades que deben observarse para llegar al dictado de un acto válido, y el presupuesto de derecho, que es la norma atributiva de la competencia. Y es aquí donde nos aparece la cuestión de la desviación de poder, porque la norma que atribuye la competencia al órgano, de manera explícita o de manera implícita, dice cuál es la finalidad, es decir, para qué se atribuye esa competencia, y por tanto, cuando el órgano ejerza su atribución, deberá hacerlo por la finalidad
para la cual esa competencia le ha sido atribuida, ¿verdad? Cuando esto no ocurre, el acto será ilegítimo y la magnitud de la ilegitimidad en algunos casos será de nulidad absoluta, la consecuencia, o puede ser anulabilidad u otros efectos adversos, consecuencia del vicio. Como bien señalaban los expositores que me han precedido en el uso de la palabra, en Uruguay también venimos de la influencia de los fallos que estructuraron la figura. Primero el Aguet-Levat, fíjense que estamos hablando de 1864, un fallo del Consejo de Estado francés que tenía que ver con prohibir la entrada y estacionamiento de un ómnibus en el patio de la estación ferroviaria de Fontainebleau, y que en realidad eso, la finalidad que tenía era favorecer a un competidor, no era la de ordenar ese lugar. Entonces allí como que hay algo que anuncia o que avanza sobre esta posibilidad de la existencia de un vicio cuando el fin querido por quien dicta el acto no coincide con el fin debido de acuerdo a esa norma atributiva de competencia de la que hablábamos antes. Pero el fallo realmente que instaló y que desarrolló y que consolidó el concepto, y que nosotros en Uruguay tenemos muy en cuenta, es de 10 años posterior, u 11 años, es de 1875, del Consejo de Estado francés, que es el Arrêt parisien. En este caso, para que más o menos se entienda cómo se construye el concepto, para quizás algunos de los participantes que no conocen este precedente que para nosotros es tan relevante, Francia había sufrido una derrota en la guerra franco-prusiana y entonces necesitaba recaudar. Y era muy rentable la actividad de fabricación de cerillas. Entonces, ¿qué hace? Ordena a los prefectos de los distintos departamentos expropiar las fábricas de cerillas para que el precio que tuvieran que pagar fuera más bajo, declararla una actividad peligrosa, incómoda, insalubre, etc. Y entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado? Dice, bueno, si bien tienen la potestad de controlar esas actividades peligrosas, incómodas e insalubres, en este caso lo que están haciendo es hacerlo por otra finalidad, que es la de que el Estado pueda hacerse de esas fábricas, entonces de esa manera recaudar con un monopolio de esa fabricación. A partir de este fallo, el Consejo de Estado identifica 3 posibles formas de la desviación de poder. Una es cuando la decisión no tiene en lo absoluto una finalidad de interés público. En este caso la tenía, había una finalidad de interés público que era la de recaudar, pero no era la que la norma que le daba la competencia de controlar las actividades tenía en cuenta, que era lo de evitar las actividades peligrosas, etc. La segunda forma es que el acto responda entonces a un fin de interés público, pero diverso del que la norma previó. Y todavía traería yo a colación, porque también en Uruguay está teniendo relevancia al presente, la tercera forma que identificaron los magistrados franceses, que es cuando lo que se enmascara es un procedimiento para recurrir a uno diferente del que corresponde. Es la desviación de procedimiento como forma de la desviación de poder. Por ejemplo, cuando se hace una investigación administrativa, cuando o se caratula como investigación administrativa, lo que en realidad es un sumario que debería tener garantías mucho más profundas, intensas y serias. Como todos decían, y creo que puede tener algo
de realidad también en Uruguay, los franceses dicen que estamos ante un déclin du détournement de pouvoir, es decir, estamos ante una declinación del uso de esta figura por las dificultades que tiene su prueba, ¿verdad? Se habla de que tiene un carácter subsidiario. En Uruguay se dice que el juez preferirá eludir el examen de los móviles cuando pueda encontrar algún otro vicio de carácter más objetivo y que lo comprometa menos. Además, a veces entrar en los móviles de los agentes públicos supone un desafío muy fuerte. Por eso es que cobra importancia la prueba indiciaria, pero en Uruguay se dice la prueba indiciaria tiene que tratarse de presunciones graves, concordantes y precisas, y todo esto tiene particular trascendencia en el control de la discrecionalidad. Lo que yo quiero decir para cerrar esta parte y cumplir con el tiempo, porque no quiero excederme, es que en Uruguay tenemos un artículo en la Constitución de la República desde 1934. Este artículo, que es hoy el artículo 309 de la Constitución, pero que en su momento fue artículo 274 en la Constitución del 34, dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que después podemos hablar qué características tiene este órgano de control de la regularidad de la actuación administrativa, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos. También les puedo contar qué quiere decir en la Constitución uruguaya acto administrativo definitivo, cumplidos por la administración en ejercicio de sus funciones. ¿Y cuáles son los actos que pueden procesarse? Los contrarios a una regla de derecho. También después les puedo contar cómo se define en el derecho uruguayo la regla de derecho, o con desviación de poder. Esa es la norma constitucional y bueno, a partir de aquí, cuando ustedes lo dispongan, podemos analizar estos conceptos jurídicos recibidos en la Constitución, cuáles son sus alcances y cómo se ha aplicado esta norma por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Muchísimas gracias, Cristina. De verdad, muy, muy, muy interesante tanto la recreación histórica y las referencias que nos hace al Consejo d'État francés, así como la posición bastante interesante que tienen desde el ámbito constitucional en el Uruguay respecto de la desviación de poder. Pero ahora, algo que, y abro la pregunta a los tres, algo que ha estado circulando en el aire, Gustavo lo refirió así, la profesora Victoria también lo refirió así, algo que le conocemos como la prueba diabólica. Y es un tema que invariablemente está presente cuando pensamos en desviación de poder. Esa idea de qué estaba pensando el funcionario cuando emitió el acto. Y esta expresión, recuerdo haberla leído por ahí me parece que en alguna obra de la profesora Chinchilla en España, por ahí, por supuesto en la obra de Gustavo. Entonces, esto nos pone en un problema, ¿no? Finalmente nos pone en un problema de probatorio, como también ya nos anunció la profesora Victoria. ¿Cómo resolver este tema? ¿Cómo aterrizar esa prueba diabólica y quitarle esta característica para de veras poder fallarlo? Si es que vemos que ha sido una figura que está un poco dejada de lado, ¿no? Tal vez no en el olvido, pero sí un poco dejada de lado. Les abro el panel, por supuesto, a los tres. Yo creo que también dijeron las profesoras Victoria y Cristina también. Me parece que cobra importancia la prueba de presunciones, ¿no? Basada en los indicios. El indicio permite a partir de un hecho conocido, por un procedimiento lógico, llegar a uno desconocido, con las notas de los códigos procesales, número, presión, gravedad y concordancia. Pero a todo esto, yo mencioné también la teoría de las cargas dinámicas, es decir, la administración estaría en mejores condiciones que el impugnante del acto para demostrar la seriedad del mismo. Y me quedo con algo que ha dicho el Tribunal Español. Dice que la desviación de poder no exige un claro deseo premeditado, bastando un resultado que se aparte de los fines propios de los actos o disposiciones que puedan implicar objetivamente la desviación de poder. Claro, acá se nos surge otro problema: determinar los fines.
¿no? ¿Dónde está? Pero es un problema aparte. Yo hablo en cuanto a la constatación en sí de la existencia de desviación de poder. En algunos casos vamos a tener el fin claramente determinado por la norma y después, bueno, en la concreción puede haber, bueno, cierta dificultad. Pero yo creo que la solución pasaría por estas cuestiones. Perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Profesora Victoria, Sí, adelante. totalmente de acuerdo. Es decir, cuando hablábamos antes lo digo porque además aquí en España, como comentaba al principio, hay 2 casos recientes del año de septiembre del 23, la sentencia, y otro también, si mal no recuerdo, del año 23, donde se determinó que efectivamente se había producido desviación de poder. ¿Sí? Cuando hablábamos aquí de si era subsidiaria, si era residual, lo que dice el Tribunal Supremo en esta última sentencia es que es alternativa. ¿Sí? La desviación de poder puede determinar la nulidad del acto como una causa alternativa a otras. Y cuando es muy clara, porque así se deduce del expediente, también en otra sentencia lo que se tiene en cuenta es la motivación del acto. Creo que también dentro de lo que es la desviación de poder habría que integrar precisamente la motivación del acto. ¿Sí? Cuando falta la motivación, ¿sí? Pero no solo cuando falta, sino cuando la motivación es deficiente o insuficiente, o incluso cuando la motivación es suficiente, pero no es real. ¿Sí? Es decir, es real, existe, pero no es legal. Este es uno de los casos precisamente a los que hace referencia las sentencias que comentaban. Entra en la desviación de poder, diría de forma implícita, porque hay un cierto rechazo, ¿no?, o desconfianza a apoyarse solamente en la desviación de poder. Pero sí entra a la vista del expediente y dice, ¿hay motivación? Sí hay motivación. ¿Es suficiente? Sí es suficiente. ¿Es real? Pero es legal esa motivación y de ahí va deduciendo cuál era la intención, en este caso, de la administración. Se trataba del cese de un coronel en la comandancia de Madrid. ¿Cuál fue la decisión del ministerio? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Me estoy yendo un poquitín, pero bueno, también se van planteando cosas. Por tanto, me parece que dentro de este aspecto la motivación puede determinar de forma expresa o incluso de forma implícita la existencia de esa desviación. Y otra cosa que han comentado, la desviación como principio. Aquí lo que se está haciendo en estas últimas sentencias, por eso decía que es una medida alternativa, lo que se está haciendo es apoyarse, porque claro, hablamos también, como lo ha dicho el profesor argentino, hablamos también de arbitrariedad. ¿Sí? Hablamos de arbitrariedad y entonces se está utilizando la vía, por eso insisto en el término alternativa, la vía de los principios y en concreto la interdicción de la arbitrariedad. ¿Sí? Como medida alternativa porque permite de forma tal vez, a través del control de los principios, determinar la actuación de la administración. Perfecto, muchas gracias, profesora Victoria. Por cierto, y entre paréntesis, tenemos 2 felicitaciones y recomendaciones al libro del profesor Gustavo Silva. Están refiriéndonos que es muy buen libro. Profesor, pues le hago llegar la felicitación de nuestro auditorio y el libro del doctor Béjar, por supuesto, que también aborda el tema. Parece que no tenemos mucha literatura sobre el tema. Y creo que pues, por eso es importante referir a estos textos que nos pueden dar luz al respecto. Profesora Cristina, su comentario al respecto, por favor. Sí, con respecto a la dificultad de la prueba, en Uruguay se ha trabajado mucho sobre la dificultad de la interpretación normativa sobre la finalidad que la norma atributiva de competencia ha previsto. ¿Por qué? Porque decíamos, en ese presupuesto de derecho, que es la existencia de una norma atributiva de competencia, hay una finalidad prevista, pero esta finalidad no siempre está explicitada.
Entonces, esa competencia que se ha atribuido, ¿para qué se ha atribuido? Y un profesor que ha trabajado sobre este tema, el profesor Artecona, decía, esto se vuelve más complejo cuando el órgano titular de la competencia tiene varias competencias. Y yo voy a poner un ejemplo que se planteó en Uruguay con el Banco Central. Nuestro Banco Central tiene competencias en materia monetaria, obviamente, pero también tiene potestades de regulación y control de las administradoras de fondos de ahorro previsional. Entonces, en un caso, el Banco Central adoptó una decisión de regulación y control de las administradoras de fondos de ahorro previsional, restringiendo la posibilidad de inversión en moneda extranjera. Entonces, estas administradoras de fondos de ahorro previsional fueron al órgano de control jurisdiccional, fueron al Tribunal de lo Contencioso y le dijeron, acá hubo una desviación de poder, porque en realidad, aunque el Banco Central invocó esas atribuciones de controlar nuestras inversiones, en la coyuntura económica que estamos viviendo, lo que está haciendo es tratar de conseguir efectos monetarios. No quieren que invirtamos en dólares porque quiere obtener determinados efectos monetarios en su... o sea, estaba invocando una de las atribuciones, pero probablemente un poco parecido a lo de las cerillas del fallo Pericet, ¿no? Entonces digo, la prueba se vuelve difícil normalmente es difícil saber si, primero porque cuál era la finalidad que la norma tuvo en cuenta. Segundo, ¿qué quería, como dijo Luis José, el autor del acto? Y tercero, cuando la norma atribuye diferentes competencias, cada una de ellas con finalidades diferentes, y por ejemplo, el autor del acto se funda en una de ellas y probablemente está siguiendo la finalidad de la otra, todo esto se vuelve realmente muy, muy difícil de probar. En este caso, por ejemplo, el tribunal no hizo lugar al reclamo por desviación de poder de las administradoras de fondos de ahorro previsional, porque en ese caso exige del tribunal una osadía muy grande. Dijo, bueno, pero lo hicieron, invocan estar regulando y controlando a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Si colateralmente tuvo efectos en lo monetario, cambiario y crediticio, es un efecto colateral. O sea, no sé si queda clara el por qué digo que el tema de la interpretación de la norma tributaria de competencia es realmente el nudo gordiano de la desviación de poder, ¿no? Claro, aquí dejan de comentarles el caso mexicano. Los precedentes que tenemos son muy antiguos, se refieren a facultades discrecionales y específicamente en relación a la imposición de sanciones, particularmente cuando tenemos un parámetro entre un mínimo y un máximo y no se justifica por parte de la autoridad el por qué impuso la multa máxima. Y entonces ahí ha habido algunas resoluciones diciendo, ahí hay un desvío de poder, precisamente porque no me justificas esa imposición de la multa máxima cuando del expediente observo que la conducta del infractor no es tan grave. Sin embargo, bueno, esos son los precedentes. Habría que comentar también que más recientemente hay una jurisprudencia de la Corte que de alguna manera resolvió el problema cuando estableció que la multa mínima no requiere motivarse, porque es la mínima que se puede imponer. Y con esa solución se acabó el problema, ¿no? La autoridad, el legislador mexicano lo que hizo fue pues poner lo que fue, digamos, subir los topes o los límites de la mínima y con lo cual pues ya no nos preocupamos por la justificación de la imposición de la sanción porque es la mínima que se puede imponer. Profesor Gustavo, adelante con su comentario. Sí, mencioné una característica que me parece pionera del texto argentino, que ya tiene 54 años,
que es esta de que las medidas que el acto involucre deben ser proporcionadas a esa finalidad. Y a mí me parece que en muchos casos, como el que usted mencionó, Pepe, la desproporción del acto puede encerrar una desviación de poder. Es más, yo creo que la teoría de la argumentación de Alexis, en su segundo estadio, el de la necesidad o la relación de medios afines, puede permitir también encontrar una desviación de poder. Y otro tanto ocurriría con su teoría gemela, con su prima gemela, que es la teoría del balance francés, ¿no? La ecuación costo-beneficio. ¿Hasta dónde, por ejemplo, se sacrifica o es lícito tolerar que se sacrifique el contenido esencial de un derecho en pos de una finalidad pública? Yo creo que todos estos supuestos pueden entrañar desviaciones de poder y tal vez pueden desentrañarse de una manera, si se quiere, más objetiva que la determinación de un fin que, como dijo Cristina, en muchos casos es complicado. Pero muchas gracias, Gustavo. Sin duda, la desviación de poder, y perdón que meta ya también mi cucharota aquí, ha resultado terriblemente complejo. Creo que en México hemos tenido desafortunadamente muchas muestras de desviación de poder por ánimos recaudatorios. Particularmente rezando un poco en la materia tributaria o acercándonos un poco a la materia tributaria, recientes casos de los últimos años, el tema de las fotomultas, el tema de recatalogar las claves catastrales, por ejemplo, las propiedades, pues han resultado como conductas que son típicamente desviadas en ese sentido. ¿Por qué? Porque su único ánimo es recaudar, no es que sean atribuciones ilegales, ni mucho menos, está dentro de las atribuciones de la autoridad, sino se trata de fines recaudatorios. El problema es que volvemos ahí al tema de la prueba, el tema probatorio, ¿no? La prueba diabólica. Hace unos meses tuvimos aquí un programa donde platicamos de la prueba indiciaria con queridos colegas como el profesor Santofimio Gamboa, el magistrado Trompetit, y comentaban que la prueba indiciaria, por ejemplo, no es para el juez perezoso, a propósito del comentario también que hace Pepe, ¿no? La prueba indiciaria, la presunción son pruebas que se tienen que trabajar. Y justamente en desviación de poder tienes que trabajar bastante por la prueba, tienes que trabajar bastante como abogado postulante y tienes que trabajar bastante como juez para poder acercarse a esa verdad material. Pero al final del día, y me gustaría recentrar un poco las preguntas y nuevamente abro al panel, algo que a mí siempre me inquietó desde que trabajé aquel texto de finalidad del acto administrativo es la apariencia de legalidad, porque eso genera muchísimas confusiones, ¿no? La desviación de poder es una causal de nulidad, sí, pero partimos de la base de que no es ilegal el ejercicio de las atribuciones. Entonces es como decía el Marqués de Marismas a propósito de aquel viejo artículo de la RAP de 1950, es la última frontera de control de la moralidad administrativa, ¿no? Parafraseando a la jurisprudencia francesa. Entonces, a ver, ¿cómo podemos platicar con nuestro público, con nuestro auditorio, sobre esta línea tan compleja entre no es ilegal, pero es inmoral, por lo tanto lo tengo que nulificar? Entonces, como que no hace sentido. Les abro al panel, por favor, a los tres, su comentario. Sí, tal vez es un tema complicado. Yo estaba escuchando a los profesores, a la profesora Cristina y al profesor Silva Tamayo, y en el fondo, esto ya es casi una percepción personal, en el fondo, aquí en la desviación de poder nos movemos con esa idea de moralidad por esa razón. La ley de la jurisdicción nuestra del año 56 hablaba, es que no estamos hablando de moralidad, estamos hablando de legalidad del acto. Y efectivamente en eso insiste la ley. Por un lado. Luego, por otro, a medida que escuchaba, yo, disculpas, estoy aprendiendo con todos los panelistas y me van surgiendo dudas. Decía, vamos a ver, ¿dónde está la desviación de poder? Y si se me permite la expresión, ¿y es necesaria la desviación de poder hoy en día? ¿En qué sentido me quiero decir? ¿Hay suficientes controles de la administración al margen de la desviación de poder? De tal forma que, como decía antes,
el Tribunal Supremo de España dice, sí, es decir, la poníamos como la panacea, ¿no? La desviación de poder es lo último que nos permite hablar de la moralidad de la administración. Pero realmente, es decir, si está clara, como pasaba en la sentencia que comentaba el Tribunal Supremo, el tribunal que corresponda dice, hay desviación de poder, a la vista de que de las circunstancias, de los hechos y en su caso de la motivación real, pero no legal, de la situación. Entonces, yo les escuchaba y por un lado decía, hay suficientes controles. ¿Cómo acotamos? Casi, perdón, José Luis, porque me pongo casi en situación de moderador, pero son las preguntas que a mí me surgían. ¿Cómo acotamos la desviación de poder? Porque si es todo, al final no es nada. Es decir, si la desviación de poder es todo, al final se queda en nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la desviación de poder que se ha ido ampliando de la discrecionalidad, la falta de moralidad, hemos pasado también a los actos reglados, de los actos reglados a las normas reglamentarias, y de ahí hemos pasado sucesivamente, para acotar, a la desviación también de poder, como señalaba Cristina, a la desviación de procedimiento, etcétera, etcétera. Yo esto lo dejo, con todas mis disculpas al moderador, lo dejo como planteamiento de las dudas que me surgen a medida que les voy escuchando con sumo interés. Es decir, objetivamos, hay una tendencia lógicamente a objetivar la desviación de poder, pero ¿hasta dónde? No sé si me explico lo que quiero decir. Yo también tengo dudas, me surgen con lo que ustedes plantean, entonces abonemos a las dudas para que me ayuden a resolverlas. Me parece interesante el planteamiento. O sea, aquí, como decía, en México solamente se vincula con facultades discrecionales. Lo tenemos tanto en la ley del contencioso administrativo como en la ley del servicio de administración tributaria. Pero me llama la atención tanto lo que dice la profesora Victoria como la profesora Cristina y el profesor Gustavo. Quiero decir que no solamente la desviación de poder se va a presentar respecto a facultades discrecionales, también la podemos tener en facultades regladas y también la podemos tener en reglas procesales. No sé si me pueden ayudar a ampliar mis dudas, si son tan amables. Sí, en España, perdón Cristina, que me haya adelantado. En España sí, es decir, por eso hacía referencia a ello. Desviación de poder, inicialmente parece que es su campo natural, ¿no? En definitiva, es en relación con las facultades discrecionales, pero también hay resoluciones judiciales que hacen referencia a existencia de desviación de poder en relación con facultades regladas. ¿De dónde se ha deducido en esos casos la desviación de poder? Recordando alguna sentencia, pues por ejemplo, en la falta de abstención de una persona a la hora de decidir la apertura de farmacia o el traslado de una oficina de farmacia, pero sí cabe dentro de lo que son las potestades regladas aquí en España. Cristina, adelante, ibas a comentar algo, perdón. Sí, no, simplemente creo que en el ejercicio de las potestades discrecionales es donde mayor probabilidad tiene o mejor campo para desarrollarse la desviación de poder, ¿verdad? Como bien se hablaba de, por ejemplo, cuando se trata de ejercer potestades que requieren una proporción. Yo siempre pongo el ejemplo en clase de, por ejemplo, el derecho jubilatorio, que está muy tasado. Es como el paradigma de la actividad reglada, cómo se calcula una pasividad. Casi que lo hace una máquina, ¿no? Bueno, los mejores últimos 10 años o digamos, todos los criterios están establecidos en la norma jurídica. Pero aún allí, digamos, siempre existe un margen. Cuando la potestad es absolutamente reglada, es muy difícil que haya desviación de poder, porque es casi una aplicación automática, pero esto en el derecho es muy extraordinario.
aún en este ejemplo paradigmático que yo decía del cálculo jubilatorio, siempre queda, aunque sea un margen muy mínimo, en el cual puede surgir alguna duda que requiere de una interpretación y entonces el aplicador va a tener aún, por eso lo de potestades regladas y potestades discrecionales no es preciso, en realidad tendríamos que hablar de potestades más o menos regladas o más o menos discrecionales, ¿no? Y creo que el campo más fértil para la desviación de poder es a mayor discrecionalidad, mayor espacio se abre para la desviación de poder. En Uruguay es claro que es una cuestión, tal como está regulado, de juridicidad, no de mérito. O sea, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede revisar conveniencia y oportunidad, solo puede revisar juridicidad. Nosotros tenemos una definición de regla de derecho en la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice que de regla de derecho es todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. Por lo tanto, el tribunal solo va a poder revisar el acto si ha vulnerado alguna regla de derecho. Pero bueno, es cierto que en esa definición de regla de derecho están los principios. Y entonces en los principios siempre hay un margen mayor de apreciación que en las reglas escritas en el derecho positivo, ¿no? Así que sí, yo creo que a mayor discrecionalidad, para sintetizar, a mayor discrecionalidad, más espacio para la desviación de poder, sin perjuicio de que aún en aquellos aspectos en que parecería que está todo reglado, hay siempre, porque somos humanos y el derecho no puede contemplarlo todo de manera tan exhaustiva, siempre hay espacio, ¿no? para la desviación de poder. Muchas gracias, Cristina. Sí, pido Adelante, permiso al adelante, moderador. adelante. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina, es que realmente estoy aquí aprendiendo mucho de los cuatro profesores que me acompañan. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina, mayor discrecionalidad, mayor espacio, obviamente, para la desviación de poder, y es el campo natural, ¿sí? Al menos a mí me parece que es el campo natural. Y esto conecto con lo que decía el profesor Silva en su exposición, ¿sí? Si mal no recuerdo, decía la desviación de poder, creo que es un principio, ¿no? General, alguna. Efectivamente, es decir, aquí la desviación de poder, vuelvo a insistir en esa idea, y me voy a permitir leer esa sentencia, un extracto muy pequeñito que comentaba antes. Aquí se recurre a la invocación de los principios generales, porque se trata de una técnica más flexible, pero esto dice la sentencia esta a la que antes hacía referencia, no significa que la desviación de poder haya perdido virtualidad cuando la finalidad impropia es clara. Esta es la sentencia a la que decía antes del año 23. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablaba Cristina, el control, me estoy refiriendo en definitiva a algo que es esencial, que es el control al margen de lo que es la desviación de poder como tal, pero también encaja dentro de lo que es el contexto del control de la discrecionalidad. ¿Sí? Y dentro del control de la discrecionalidad nos encontramos con el principio de interdicción de la arbitrariedad, que se utiliza, podríamos decir, como alternativa, en conexión con lo que decía el profesor Eduardo Silva. ¿Sí? Y dentro de eso añadiría, perdón por extenderme tal vez demasiado, añadiría la necesidad en estos casos, casi me voy a lo que es el derecho administrativo, llamémosle así, de carácter preventivo, no al control, sino a la buena administración ex ante. Ex ante. Es decir, vamos a evitar la desviación de poder, si se quiere, dicho de alguna manera. ¿Sí? Y me voy a un aspecto que es esencial y que también permite controlar en su caso la existencia de desviación de poder, que es la motivación reforzada.
Y motivación reforzada que se exige precisamente cuando estamos hablando de mayor discrecionalidad. Pongo, por ejemplo, nombramientos que están basados de libre elección, basados en cuestiones de confianza, y que se destituye a la persona por pérdida de confianza. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Para evitar, llamémosle así, esa desviación o tratar de indagar si lo hubo, vamos a ver en qué consiste. Es decir, vamos a esa aparente discrecionalidad, ¿en qué consiste esa pérdida de confianza? ¿A qué está conectada la confianza? ¿A la parte subjetiva de la persona o está conectada al trabajo que esa persona va a desarrollar en ese puesto de libre configuración? Nada más por mi parte. Y pido de nuevo disculpas a los moderadores. No, encantado. A ver, de eso se trata finalmente. Estamos ante todo en un diálogo, estamos en un viernes por la mañana tomándonos un café, yo por lo menos tomándome un café. Perdón, Victoria, ya son la tarde, es el café de la tarde, pero mi querido Gustavo, tenías ya rato con la mano levantada, menos mal es virtual. Sí, ¿no? Adelante. No, no hay problema. Quedó un poco atrás. Quería, sobre lo que había hecho Cristina, coincido plenamente con ella, sobre todo porque hay una discrecionalidad no querida por el legislador o por el creador de la norma, que es la que surge justamente de la textura abierta del derecho, que recibe la textura abierta del lenguaje, porque el derecho se basa en lenguaje natural, que al no ser un lenguaje exacto, no son signos, símbolos algebraicos o fórmulas, deja espacio a la discrecionalidad y a la interpretación del operador jurídico. Y coincido con Cristina también, esto lo ha dicho la Corte Suprema Argentina, que no hay actos reglados y discrecionales como si fueran dos bloques enfrentados. Lo que existe es una mixtura de elementos reglados o discrecionales, una mayor o menor densidad de regulación, que es cierto, en muy pocos casos del espectro de actos administrativos se van a dar, en la obtención de beneficios jubilatorios y de otro tipo de beneficios, o en la concesión de licencias o de autorizaciones o de permisos. Pero más allá, el resto del elenco de actos administrativos van a ser mayormente discrecionales. Y hay un fenómeno del derecho comunitario, no ha llegado ni a Uruguay, ni a Argentina, ni a Latinoamérica, que es que el legislador cada vez deja más margen de actuación a la administración, le otorga competencia y dice que tiene que llegar a un fin determinado. Y prescinde absolutamente de los medios o del objeto con el cual va a arribar a ese fin. Y justamente en estos casos es donde, me parece, se encuentra un terreno fértil para que se produzcan desviaciones del poder. ¿Sí? Y otra cosita, si no quiero usar... Adelante. Acá creo que fue Victoria que lo dijo. Y tú creo que lo dijiste también, Luis. El problema con la desviación de poder me parece, y eso lo he tratado en el libro, que tanto has mencionado y te lo agradezco, es que en el abuso de derecho, que para mí, lo sostengo en ese libro, es una aplicación del abuso de derecho elevado a categoría general, y puede ser también un principio general, la desviación de poder. En el abuso de derecho, al igual que lo que ocurre con la competencia del órgano, también tenemos un derecho subjetivo, que el titular lícitamente tiene a su favor, tiene incorporado a su patrimonio, pero la anomalía se presenta cuando comienza a ejercitar ese derecho. Entonces lo ilícito no es el derecho tiene su licitud, pero lo ilícito es el ejercicio. Se sale de madre, ha dicho algún autor argentino, el derecho reconocido por el ordenamiento jurídico al particular. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, no sé si pasará igual que Cristina en Uruguay, en la jurisprudencia de mi país hay mucho fallo de abuso de derecho y no hay tanto desviación de poder. Y acá me parece que está eso que yo intuyo, conjeturo, me hago cargo exclusivamente, que puede haber un móvil político para no decir al funcionario X, desviaste tu poder. Si te sirve de consuelo, Gustavo, en México no tenemos, en el ámbito federal, no tenemos abuso del derecho.
En ¿no? algunos contenciosos locales sí está, pero en el federal No, no. yo hablo en derecho civil y comercial, tribunales civiles y Mm. comerciales. No, no en contencioso tampoco. Y decía, con la desviación de poder lo que ocurre es que no se sale de la legalidad aparente, la legalidad externa del órgano, pero sí claramente obtiene un fin que no está querido, es decir, ejerce todo dentro del marco de su competencia, pero el fin claramente es distinto del que la norma preveía. Hay una apariencia de legalidad. En el caso del abuso del derecho tiene esa legalidad o esa licitud del titular, pero es en el ejercicio donde se convierte en ilícito. No hay un acto en realidad, sino que tiene que cesar un comportamiento abusivo y establecerse una indemnización. En cambio, en el caso nuestro, de la desviación de poder, hay un acto y el acto tiene que ser declarado inválido. Pero yo creo que el problema pasa por ahí, intuyo, conjeturo, aventuro. Es una cuestión de deferencia judicial hacia la administración con motivaciones que no son jurídicas. A propósito de tu comentario, Gustavo, perdón que rebate la palabra, pero sí, esto nos está comentando nuestro querido amigo y acompañante en todas las emisiones de Diálogos Fiscales, nos ha acompañado mi querido profesor Raúl Bolaños. Hace un comentario que me parece que viene muy ad hoc a lo que acabas de decir. En el caso de México, él se pregunta si no será otro tipo de motivación, más bien política o financiera, si es lo que ha llevado a que los tribunales no fallen sobre desviación de poder. Porque en el caso de México, abusar de facultades discrecionales implica una indemnización como carga la administración. Eso es por ministerio, porque así lo establece la ley del contencioso, del procedimiento contencioso administrativo. Entonces dice, tal vez, eso mueva también los ánimos en una especie de complicidad, eh, a lo mejor no necesariamente del todo abierta, pero sí, digamos, ese fantasma de afectar al erario público, ¿no? Que nos puede brincar por ahí cada cierto tiempo, ¿no? Eh, entonces, es algo que habría que tomar en cuenta, que el aspecto político o las implicaciones políticas, sin duda, que puede tener la desviación de poder. Entonces, dejo nada más el comentario ahí de mi querido Raúl y por ahí le agradecemos una pregunta que nos está planteando Oscar Midense que nos acompaña desde Honduras. Y nos hace la pregunta, y igual abrimos al panel, de cómo se puede limitar o disminuir la discrecionalidad administrativa, o yo agregaría, o si nos interesa limitar o disminuir la discrecionalidad administrativa y qué tan útil es la desviación de poder para ello. No sé, ¿hablan las damas? Sí, muchas gracias. Efectivamente, vamos a ver, no sé si útil o no, necesaria, obviamente, yo creo que tiene que ser de alguna forma, porque como bien decían los dos panelistas, no se puede, no todo es discrecional ni todo es reglado, y dentro de los reglados siempre hay elementos discrecionales, lógicamente. ¿Cómo se puede controlar la discrecionalidad administrativa? Digamos, desde el punto de vista teórico, llamémosle así, pues a través de los elementos formales y a través, como se suele hacer, de los hechos determinantes, ¿sí? Del supuesto de hecho. Y a partir de ahí, a través, y por eso yo insistía en esta idea, a través de los principios generales del derecho, sustancialmente el principio de interdicción de la arbitrariedad, que aquí en la Constitución está prevista en el artículo 9.3 de la Constitución. ¿Cómo controlar? Es que, como hemos dicho además, es decir, en la desviación de poder, su campo natural es precisamente ese. ¿Sí? Es precisamente ese. Con lo cual, ¿cómo se puede controlar a mayores? Y añado un elemento tal vez más y me vuelvo a esa idea de la administración ex ante, ¿sí? Más que a la administración ex post, ¿sí? A través de una idea que aquí en España está, de un principio, mejor dicho, que aquí en España está teniendo mucha proyección en el ámbito de los tribunales, fundamentalmente en el ámbito fiscal, porque a veces de lo que se trata es de agarrar bien a la administración tributaria frente a los desmanes que comete en relación con los ciudadanos.
a través de un principio, que es el principio de buena administración. Procede del derecho comunitario, pero efectivamente como principio se está aplicando y diría se está concretando por parte del Tribunal Supremo. Y es una forma también, insisto, yo a veces miro al derecho administrativo no desde lo que es el control, sino desde la fase previa, en cuanto, como se definía como derecho del poder para la libertad. Se trata de controlar al poder, pero controlemos al poder antes. Veamos cómo tiene que la administración gestionar bien, ser una buena administración y no una mala administración, algo que es contradictorio con la idea de la administración pública, precisamente. Profesor Gustavo, por favor, ¿tenía algún comentario? Sí, le quería decir al colega, la discrecionalidad es connatural a un Estado social y constitucional de derecho. Después de la segunda posguerra, ha habido un fenómeno en Occidente de incorporación de derechos fundamentales a todas las constituciones de posguerra. Por eso lleva mayores desafíos que no podrían cumplirse si todo estuviera esquematizado, si todo estuviera previamente normado. Además de que sería estéril, sería imposible. Hay un profesor, René Shapir, que ha dicho que la administración no es un robot de conducta programada. Entonces, la discrecionalidad convive y lo que tenemos que hacer es acotarla, como dijo bien la profesora Victoria, a través de los elementos reglados del acto, perímetro normativo y si no, a través, una vez sorteado esto, a través de lo que el profesor Balbín llama con acierto bloque inespecífico de reglas, donde están los principios generales de derecho, esencialmente. Cristina, adelante. Sí, yo decía que nosotros estamos viviendo en lo que Hart decía que es la pesadilla de la realización del derecho a través de los jueces, porque nosotros venimos de la construcción de nuestros ordenamientos jurídicos sobre supuestos que eran los de que el derecho es cognoscible y completo, ¿no? Y que, como se decía por Montesquieu, el juez es la boca de la ley. Pero nuestro tiempo nos ha demostrado que eso no es así. Entonces, el siglo XIX, que era el siglo de los parlamentos, dejó paso al siglo XX, que fue el siglo de los poderes ejecutivos, con menos deliberativos, más ejecutivos, con mayores aptitudes técnicas para tomar decisiones prontas, ágiles y resolver problemas. Y podríamos decir que el siglo XXI es el siglo de los jueces. Y en este sentido entramos en un momento en el cual la seguridad jurídica se ve asediada, esa idea de un derecho plenamente cognoscible. Lo que decía Gustavo es exacto. Ya no creemos en ese derecho cognoscible completo y el juez es la boca de la ley, porque sabemos que, los filósofos del derecho lo han trabajado y lo siguen trabajando muchísimo. Él mencionaba lo de la textura abierta del lenguaje, que impacta en la textura abierta del derecho, ¿no? Y entonces, ¿cómo limitamos la discrecionalidad en sociedades complejas, en sociedades que demandan decisiones urgentes, ágiles? La experiencia que hemos tenido nuestra generación del COVID lo muestra claramente. Era posible tener todo contemplado y que no hubiera espacio alguno para la discrecionalidad cuando nos enfrentábamos a un fenómeno tan nuevo, tan imprevisible o al menos imprevisto, quizás no imprevisible para algunos actores del mundo de la salud, pero sí imprevisible. Allí vimos cómo se tomaron decisiones. Yo recuerdo, creo que del año 2020, la decisión del Consejo de Estado francés
ante un planteo de la Quadrature du Net y otros defensores de los derechos humanos, que ordenó cesar sin demora el uso de drones para controlar las medidas de confinamiento y desconfinamiento en París. Y bueno, allí, ¿qué hubo? Ejercicio de discrecionalidad, porque no había una norma que previera que en un caso de pandemia se iban a poder utilizar drones, porque el dron, tanto la pandemia es un fenómeno nuevo como el dron es un fenómeno nuevo. Entonces, el Ejecutivo tomó esa decisión. Quienes se sintieron afectados en su privacidad le pidieron al Consejo de Estado que lo prohibiera, y ahí yo creo que la salvaguarda que tenemos, más que cómo limitar la discrecionalidad, creo que es tener bien aceitados los mecanismos de control de la discrecionalidad, porque nuestro tiempo se caracteriza por lo imprevisto. La tecnología nos cambia todos los días la realidad que tenemos por delante. Entonces, tener todo previsto en la norma no es posible, pero sí tenemos que tener los instrumentos, las instituciones y las normas de control idóneas para controlar el ejercicio del poder, ya que no tenemos manera de prever absolutamente el modo de ejercer el poder. Entonces sí, controlarlo con prontitud, como ocurrió en este caso. Se consideró que eso afectaba el derecho de la privacidad de los parisinos, porque fue en París, y que ordenamos detener sin demora el uso de drones para controlar. Ahí funcionó a la perfección el control, pero no podía evitarse la discrecionalidad a priori, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. De verdad, muy agradecidos con todos ustedes. Como siempre, el tirano mayor de esta vida, el tiempo, nos ha llegado. Sin duda tenemos muchas cuestiones en el tintero. Por ahí nos quedamos con un par de comentarios y alguna pregunta sobre la institución del desvío de poder. Me quedo con una reflexión. De momento decía por ahí, y me parece que fue nuestro querido profesor Carlos del Piazzo, quien nos decía que el derecho administrativo se mueve en términos de oportunidad y conveniencia. A propósito de estos fallos y evidentemente vinculado al tema de ejercicio de facultades discrecionales y evidentemente ante situaciones que día a día representan nuevos retos para el derecho administrativo, nuevos retos para la administración pública. Sin duda me quedo con la reflexión de la profesora Victoria en cuanto a el papel que tiene que jugar la buena administración. Por supuesto, las reflexiones y los aspectos que nos deja en el tintero mi querido Gustavo sobre los tintes políticos que pudieran darse tratándose de la institución del desvío de poder son cosas que nos llevamos para reflexión. Y aprovechando que por ahí, bueno, pues les agradecemos a todo el público sus comentarios, sus preguntas, acompañarnos en este tiempo. Sin más, pues pasamos al cierre ya y en 1 o 2 minutos, por favor, querida profesora Victoria de Dios, una reflexión final. Una reflexión final. Voy a empezar con una sentencia, con una pequeña frase de una sentencia que cita la profesora Chinchilla, a la que antes se hizo alusión en su monografía de referencia precisamente sobre la desviación de poder. Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Navarra, de donde yo procedo, donde el juez, en ese caso el magistrado, cuando el demandante alegaba la desviación de poder, al margen de otras muchas cosas, lo primero que dice en ese fundamento de derecho es la desviación de poder, lo que nos faltaba, lo que nos faltaba. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo un poco a la idea de la que partía, es necesario acotar adecuadamente la desviación de poder, ¿sí?
creo que es necesario acotarla en el sentido que se ha comentado aquí. La desviación de poder es una alternativa a otras medidas y tal vez a otras técnicas de control. Y tal vez esas técnicas de control permiten, insisto, en la desviación, en la interdicción de la arbitrariedad, controlar esa franja de la administración que quedaba de alguna forma inmune. Aquí los tribunales están desde luego controlando, porque los dos, y perdón porque ya no quiero extenderme más, las dos sentencias que he comentado precisamente son, si se quiere, decisiones entre comillas políticas, y el Tribunal Supremo no tuvo reparo en anular dichas decisiones que venían del Ministerio del Interior en un caso y de la Fiscalía General del Estado en otro, por desviación de poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Victoria. Muy interesante lo que estaba usted comentando como su reflexión final. Profesor Gustavo, si es tan amable con su reflexión final. Bueno, reitero algunos conceptos que he mencionado. Quiero ante todo decir que me he sentido muy cómodo con mis dos copanelistas y he aprendido mucho de ellas también. Insisto con la idea de que nadie dudaría que el abuso de derechos es un principio general. Yo creo que la consideración del desvío de poder como principio general serviría para al menos atenuar todas estas rigideces que tienen los jueces al momento de resolver la impugnación de un acto administrativo, de una actuación administrativa. El problema respecto de la politización de la justicia, de las mal llamadas deferencias a la administración, es un problema que se resolverá cuando se consolidan nuestras democracias, que para mí todavía son incipientes desde el punto de vista institucional. No es solo el tema, y esto es una verdad de perogrullo, que vayamos a votar cada 4 años. Eso no es solo la democracia. La democracia se vive, se edifica y se construye día a día y requiere la participación ciudadana. Por eso también una cuestión que mencionó Victoria, que me parece muy interesante, también podríamos decir que sería, entre comillas, una nueva técnica de control de la discrecionalidad, es contar, sí, con una administración, lo que ahora se llama la nueva administración, una administración eficiente, una administración que justamente tenga incluso hasta controles, digamos, controles de ponderación de las consecuencias que va a llevar a cabo un acto administrativo. No va a ser cosa que después, en realidad, lo que estemos encerrando, como dijo, creo que fue Pepe, es una falta de fondos, un déficit presupuestario. Que eso, bueno, obviamente enmascarado bajo una figura desviada. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a una buena administración, una administración que nos resuelva las cuestiones de manera eficaz y eficiente y en forma concreta y expresa, porque ese es un deber también que tiene toda administración pública moderna, satisfacer la necesidad del ciudadano y brindar una respuesta concreta y expresa a todas sus pretensiones. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Cristina, una reflexión final. Bueno, quiero nuevamente agradecer y decir también que he aprendido muchísimo en esta charla. Yo cerraría con una sentencia de febrero de 2022 de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El tribunal dice en este caso que en tanto en la base de la voluntad jurídica del órgano hay generalmente una expresión de voluntad psicológica del o los titulares, esta voluntad conlleva siempre un fin, como intención, propósito, objetivo o designio, porque es propio de la voluntad humana querer para una finalidad. Este fin querido debe coincidir con el fin debido. Y tomando nuevamente lo que decía en la intervención anterior, en tiempos de cambios permanentes, ¿cómo nos aseguramos de que el fin querido
esa voluntad psicológica del titular del órgano coincida con el fin debido, fortaleciendo desde cada uno de nosotros, los que trabajamos en derecho, los funcionarios y la ciudadanía toda, el Estado constitucional, social y democrático de derecho, que es lo que nos permite, esto que yo comentaba antes, instituciones sanas y un derecho fuerte. Cristina, muchísimas gracias por el comentario final. Permítanme transmitirles las felicitaciones que están en el chat hacia todos ustedes. Nuestros participantes expresan su agrado con el panel de hoy y yo coincido con ellos y yo creo que agradecemos a ustedes lo mucho que nos han permitido aprender al compartirnos sus experiencias y sus conocimientos. La verdad es que nos sentimos, Luis y yo, muy honrados con su participación el día de hoy. Victoria, Gustavo, Cristina, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Lamentablemente el tiempo es el gran tirano. Hay por ahí algún comentario del profesor Gustavo que nos está levantando la mano. Le cedo la palabra al profesor y le cedemos al final la palabra a Luis José para cerrar el conversatorio. Adelante, profesor Gustavo. Su micrófono, profesor. El micro. Es un pedido personal y voy a ser muy breve. El fallo que leyó Cristina me interesa particularmente porque tengo escrito un trabajo sobre la voluntad en los actos administrativos, justamente así. Te pido, Luis, si me lo haces llegar, pero no tengo, me pasá los datos de Cristina. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues ya ven, aquí en estos espacios también hacemos transmisión de información que nos sirve a todos a incrementar el conocimiento científico y el conocimiento jurídico, o el conocimiento jurídico científico, con estas instituciones que están en constante evolución. Nuevamente, como ya lo dijo mi querido Pepe, Cristina, Victoria, Gustavo, muchísimas gracias por su presencia. A todos nuestros acompañantes, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por seguirnos. Por favor, estamos en redes sociales también con los programas de IntelliJuris en el canal de YouTube. Por favor, compártanlo. Nuestra única intención es compartir estos espacios de conocimiento. Y dicho esto, y muy a propósito de los comentarios finales, los invitamos a acompañarnos el próximo viernes 19 de abril para nuestro siguiente diálogo fiscal con el tema gasto público responsable. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.